¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Este es un mensaje para la juventud peruana. Con mi experiencia de 45 años ininterrumpidos como profesor universitario, en contacto permanente con la juventud, también con mi experiencia en política, quiero dirigir este mensaje especialmente, aunque no únicamente, para los peruanos que tienen menos de 40 años. El Perú vive, hace ya varios años, una grave crisis política que se ha traducido en la ausencia de nuevos liderazgos y de propuestas que le interesen a la población. Debilidad en las instituciones democráticas, partidos políticos desacreditados e inoperativos, corrupción y una desconfianza total en las autoridades. Narcotráfico, el dinero ilegalmente obtenido, las asociaciones criminales han llegado a penetrar profundamente en la sociedad y en el Estado peruano, produciendo una severa crisis de valores que desalienta y avergüenza. Con una clara miopía política, quienes hoy ocupan cargos de liderazgo en el Perú se resisten al cambio y tercamente pretenden mantener su propia agenda. Muchos congresistas solo piensan en su reelección y actúan como si no hubiera pasado nada. Gobernantes que no se dan cuenta de la magnitud de la crisis, que no cumplen sus promesas de campaña, ni se rodean de personas capaces y que usan indebidamente los recursos del Estado. Dirigentes de partidos políticos que se aferran a sus espacios de poder, alejados totalmente de lo que realmente interesa a los ciudadanos y solo esperando que venga la siguiente campaña electoral para colocar candidatos. Instituciones electorales que no brindan confianza y no garantizan que el voto ciudadano se respete. En este contexto crítico, la población joven, que cada vez es una mayor proporción de la población total, se ha mantenido, con razón, alejada de la acción política. Dicen los jóvenes, los políticos son todos iguales, son corruptos, mienten, solo les preocupa sus propios intereses. Aunque toda generalización lleva error, a manera de autocrítica, todos quienes hemos hecho o hacemos política debemos reconocer que a esta situación extrema se ha llegado por nuestra propia acción u omisión. Así, no hemos sido capaces de entender los importantes cambios que se vienen dando en el mundo y en el Perú en todo orden de cosas. No hemos sido capaces de trabajar cercanamente con la gente todo el año y no solo en campaña electoral. No hemos sido capaces de preparar y promover nuevos liderazgos que permitan el relevo generacional. No hemos sido capaces de explicarle a los jóvenes de hoy lo que sucedió en el Perú en los últimos 50 años. Explica buena parte de lo que hoy acontece, incluyendo la historia real del criminal terrorismo de los años 80. Reconozcamos que tampoco hemos sido capaces de plantear una agenda pública con los temas que interesan a los ciudadanos hoy en día: generación de empleo, educación y salud de calidad, seguridad ciudadana, infraestructura adecuada, conectividad, entre otros. Esta situación, el espacio del centro político, que es donde se ubica, según todas las encuestas, más del 70% de la población peruana, ha quedado libre para la actuación de posiciones extremas, de izquierda y de derecha, de aventureros, todo lo cual ha producido que termine gobernando el país un candidato, el señor Castillo, que representaba en la primera vuelta de 2021 menos del 15% de la población electoral, que no tenía un plan de gobierno y que, a confesión de parte, no se había preparado para ser presidente. Es decir, no sabía qué hacer. Ya destituido el expresidente Castillo, la crisis continúa, porque las causas profundas que he mencionado se mantienen. Esta situación es inaceptable y se ha agravado en la última década. Es necesario producir un quiebre en este deterioro constante de la vida política y social en el país que todos queremos. La solución no va a venir con la violencia y el caos que promueven radicales de diferente tipo, financiados esta vez por el narcotráfico, los rezagos del senderismo, la corrupción y las actividades ilegales.
La solución no va a venir solo con discursos y medidas paliativas que finalmente generen más desconfianza y repudio de la población. La solución no va a venir con posiciones acomodaticias y de doble discurso, como el planteado por los denominados caviares, que finalmente lo único que buscan es asegurar vivir del Estado con contratos de consultoría y posiciones en el gobierno. Necesita una verdadera transformación democrática sobre la base de la Constitución y la ley, preservando las libertades, la separación de poderes, modernizando y transparentando la gestión pública y garantizando niveles de vida digna para todos los peruanos. Esta transformación solo será posible con la participación y liderazgo de los jóvenes peruanos y de los menos jóvenes que quieren nuestro país y que quieren que nuestro Perú no solo salga de esta crisis, sino que enrumbe por una senda de desarrollo sostenible y de bienestar. En esta tarea, los menos jóvenes y aún los ya mayores también podremos participar, pero acompañando, brindando nuestro consejo, compartiendo nuestras experiencias y con una gran cuota de desprendimiento. Estamos en un momento histórico. Se están produciendo cambios disruptivos en el mundo y en nuestro país. Hay que darles a esos cambios dirección, esperanza, valores y sobre todo mucha, pero mucha gestión. Así como a principios del siglo XX, en otro contexto histórico, por supuesto, que sin embargo para el momento era totalmente novedoso, surgió en el Perú la denominada generación del 900, que incluyó a brillantes jóvenes en la política, en la literatura, en las artes, en la ciencia, en el sindicalismo, en las universidades, en el deporte. Incluso se crearon importantes partidos políticos que influyeron por cerca de un siglo. Ahora ha llegado el turno de la generación del milenio. A las varias generaciones que integran la juventud del milenio les toca ahora abordar los principales desafíos que se plantean en nuestro país. Los pocos que ya están en partidos políticos sobrevivientes tienen la responsabilidad de cambiarlos desde adentro. Pero la gran mayoría de jóvenes que no están en ningún partido político pueden fundar nuevas organizaciones nacionales, regionales, distritales. Porque es a través de nuevos partidos políticos o de partidos políticos modernizados como se tiene que afrontar la crisis política actual. Denles a estas nuevas organizaciones su propio sello, innoven los métodos de acción política, estudien, debatan y propongan políticas públicas pertinentes a las necesidades de los peruanos de este tiempo. Si no desean trabajar directamente en organizaciones políticas, no se queden de observadores con un comportamiento pasivo. Los necesitamos ahora. Busquen temas de interés común, la protección del medio ambiente, el cuidado de los animales, la ayuda social, el voluntariado o el emprendimiento. Participen y propongan. Escojan su campo de acción y actúen desde allí, lideren desde ahí. Escuchen con atención y respeto a todos, dialoguen y busquen puntos de consenso, aún partiendo de las diferencias. Reivindiquen el valor del trabajo y del esfuerzo para lograr los objetivos buscados. Abandonen el camino fácil, el camino de la queja y del lamento. Retomen el valor del respeto a las personas, el tratamiento especial a los más vulnerables, el respeto a todas las instituciones, a las leyes, a nuestros símbolos patrios, la solidaridad con los que menos tienen y sean intransigentes con la corrupción y el delito. ¿Cuándo empezar? Ahora. ¿Por dónde empezar? En el barrio, en la universidad, en el instituto en el que estudian, en la asociación de la que forman parte, en las plataformas sociales que conocen ustedes muy bien. Dejen la crítica sola, el lamento y el adjetivo calificativo si lo tienen, y concéntrense en pensar, en proponer, en crear una nueva agenda pública para el Perú. No tengan miedo de hacerlo, no tengan miedo incluso de equivocarse. Los necesitamos liderando, los necesitamos innovando, los necesitamos dándole frescura a la acción política y recuperando la confianza de la población en sus líderes y en sus instituciones. No se preocupen que, cuando lo requieran,
Los más experimentados los vamos a ayudar, pero esta debe ser una tarea fundamentalmente de ustedes. La generación del aquí y ahora, la generación de las tecnologías digitales, la generación que comprende perfectamente las redes sociales, la generación de la simultaneidad y de los hechos concretos. Denle estas características a la nueva acción política. No tengan miedo, no hay que empezar desde cero. Hay más de 5.000 años de historia, cultura y civilización en nuestro país. No hay que empezar desde cero. Se sorprenderán ustedes de ver cuánto proyecto potencial está disponible para liderarlo y gestionarlo bien. Se sorprenderán de cuántos peruanos de buen corazón están dispuestos a contribuir con su país, aportando lo que saben y su experiencia, siempre y cuando se haga con transparencia y dejando en el pasado los vicios de una forma de hacer política que hace tiempo se alejó del interés ciudadano. No tengan miedo, no nos sobra el dinero en los presupuestos públicos, pero se sorprenderán cuando vean y constaten cómo se malgasta o no se usa los miles de millones de soles que pudieran, bien gestionados, solucionar problemas básicos de millones de peruanos, en especial de los más pobres y de los que viven en las zonas más alejadas del país. Se sorprenderán también de constatar que cientos de millones de soles del canon y regalías o no se utilizan o se usan para gastos improductivos, que no solucionan los problemas en las regiones y que esta es responsabilidad de las propias autoridades regionales, gobernadores, alcaldes, que son parte del problema. No crean en quienes les dicen aquellos falsos conceptos y que provienen de falsos dirigentes que solo están interesados en llevar agua para su molino, en proteger sus propios intereses y no los del país. Si les dicen que la solución es un cambio total de la constitución política, exijan que se les explique qué artículos y por qué. Se sorprenderán viendo que los que plantean el cambio constitucional ni siquiera han leído la constitución vigente o simplemente repiten un eslogan sin mayor profundidad y sustento. Se sorprenderán constatar que cuando se les pregunta cómo van a hacer determinada medida, no solo no tienen la menor idea de cómo hacerlo, sino que ni siquiera han hecho el ejercicio de mirar si en otros países ha funcionado algo parecido. Prepárense y conozcan lo que ya se ha estudiado e investigado. Hay mucha información disponible y formen su propio criterio, siempre basado en datos, en casos, en evidencia empírica, en ciencia. No se dejen arrastrar por la demagogia y la mediocridad, que junto con la ignorancia son los 3 ingredientes para hacer una mala gestión pública. Sean firmes en sus convicciones y no se desanimen a la primera dificultad. Comprendan que esta es una época de cambios no solo en el Perú, sino en toda la humanidad. Los modelos políticos están en discusión en todas partes. De toda esta complejidad, como siempre ha ocurrido en la historia mundial, saldrán las nuevas teorías, las nuevas estrategias. Y en parte, ustedes que son protagonistas de este cambio, de esta transición, estarán haciendo camino al andar, como decía el poeta. Jóvenes del Perú, ha llegado la hora de su acción decisiva por el bien del país. Asuman los desafíos que ello supone. Háganlo con entusiasmo y con alegría, con decisión y perseverancia, aceptándonos como una sociedad mestiza y multicultural, con nuestros aciertos y errores, sin odios y resentimientos que no llevan a nada, orgullosos de nuestra cultura milenaria y mirando al mundo sin complejos para que el Perú y los peruanos siempre estemos en el sitial y en el nivel de vida que merecemos. Gracias por su atención.